Primer día de la semana donde la Iglesia de Cristo siempre busca reunirse, siempre busca adorar y servir a nuestro Dios. En esta ocasión le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esta clase. Espero que sea de bendición a su vida y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Sabemos que los tiempos que estamos pasando son difíciles, que no hemos podido muchos de nosotros estar congregados físicamente en un local, pero eso no impide que podamos adorar a nuestro Dios. Recuerden que la adoración que Dios pide es en espíritu y es en verdad. Que nuestro espíritu esté conectado con Dios y que sea en verdad de acuerdo a su palabra. Entonces tenemos la oportunidad de adorar en este primer día de la semana. Hagámoslo y hagámoslo de corazón, como para el Señor, para adorarle y para honrarle a su nombre. La Iglesia de Cristo acá en Cozumel les saluda. Mis queridos hermanos también, les mando un saludo, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, esperando que esta clase sea de ánimo y de fortaleza a nuestra vida espiritual. Y precisamente quiero iniciar con una lectura que nos habla acerca de eso, lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios 6, en el versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta lectura, hermanos, vamos a estar basando la meditación de esta ocasión, y espero, hermanos, que podamos comprender que las cosas que están pasando en nuestra vida, que estamos viviendo, no solo aquí en Cozumel, sino a nivel mundial, son para fortalecernos en el Señor. Y precisamente ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una oración, si ustedes me lo permiten, pidiendo a Dios bendición, pidiendo a Dios dirección, y que nos ayude a enfrentar esta situación, porque sin duda alguna Dios tiene propósitos que quiere mostrarnos, que quiere enseñarnos. Vamos a pedir a Dios que podamos aprender de todo lo que estamos pasando. Dice la Escritura allá en Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, es tanto lo bueno y lo malo. Y necesitamos aprender de esto y fortalecernos en el Señor. Así que les invito a orar así como estamos. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por ese tiempo. Gracias porque nos da la oportunidad de escudriñar su santa palabra. Suplicamos, nuestro Señor, que bendiga a su siervo. Suplicamos, bendiga a todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que han de estar escuchando esta clase. Que usted, Padre Eterno, obre en ellos y permita que esta palabra venga a dar fortaleza a su vida espiritual. Sabemos, Padre Eterno, que lo que usted permite en nuestras vidas siempre tiene un propósito, Padre. Denos la oportunidad, Padre Eterno, de aprender de esta situación, a confiar cada día más en usted, y también, Padre Eterno, que nuestra fe aumente a través de escudriñar su palabra. Cuide y bendiga a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor, nuestros seres queridos. Protéjalos, Señor, de todo mal, y a aquellas personas que están padeciendo, Señor, a causa de este virus. Suplicamos por ellos, Padre Eterno, para que usted tenga misericordia de ellos y les dé la salud que cada uno necesita. Nuestro Padre, suplicamos su bendición y le damos las gracias por todas sus bendiciones, cuidado, amor y la provisión que tiene para con nosotros día a día. Todo esto, Padre Eterno, lo estamos llevando a usted en oración a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como les comentaba, mis queridos hermanos, vamos a estar hablando del tema fortaleceos en el Señor, como lo expresa el apóstol Pablo aquí en la Escritura, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Como nos habla este pasaje de la Escritura acerca de la armadura de Dios. No estaremos hablando mucho acerca de la armadura, sino de la fortaleza que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos nosotros esa fortaleza? Porque dice aquí la Escritura en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy más que nunca necesitamos agarrar fuerza de la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos tomar fuerza de los recursos espirituales que están a nuestro alcance, de la oración, de estar reunidos, de buscar la
la fraternidad cristiana, de buscar estar en comunión con el Padre. Hoy más que nunca necesitamos fortaleceos en el Señor porque nuestras fuerzas se están acabando. Y muchas veces el cristiano se ve mermado espiritualmente, dejando de lado la voluntad de Dios y acoplándonos al mundo, dejando de lado los mandamientos de Dios y empezando a dejarnos llevar por nuestra mente, por nuestros deseos, y eso no le agrada a Dios. Hoy más que nunca, amigos y hermanos, necesitamos fortaleceos en el Señor. Les quiero mostrar 3 razones por las cuales necesitamos nosotros fortaleceos en el Señor, fortalecernos para tomar esa fuerza y perseverar hasta el fin. Primero, déjeme decirle, porque nuestra vida cristiana es una lucha, y es precisamente lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios 6, en el versículo que sigue, en el 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra vida cristiana es una lucha. Cuando usted y yo decidimos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados y ser añadidos a la iglesia del Señor y recibir el Espíritu Santo como un sello, como una promesa en nuestra vida, necesitamos nosotros darnos cuenta que ya tenemos una guerra comprada, un pleito comprado con Satanás. Es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros ver al Señor Jesucristo cuando va con Juan allá en el Jordán y le pide ser bautizado. Juan le dice: Señor Jesucristo, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y las palabras del Señor Jesucristo es: deja, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Después de que lo bautiza, el Espíritu mismo lleva a nuestro Maestro al desierto para ser tentado por Satanás. Y estando ahí en esa situación, nuestro Señor Jesucristo tuvo que fortalecerse más para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y esto es una situación real que usted y yo enfrentamos día a día. Las acechanzas del diablo están a la orden del día. Va a tender su lazo para que nosotros caigamos como presas. Nuestra vida cristiana es una lucha. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo menciona en varios pasajes, especialmente Timoteo, cuando le hace ver que la vida cristiana que el joven Timoteo va a enfrentar como evangelista de la iglesia de Cristo es una lucha. Le dice en 1 Timoteo 6, en el verso 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Hoy usted y yo, mis queridos amigos y hermanos, estamos peleando la buena batalla de la fe, pero necesitamos fortalecernos en el Señor, porque si nuestra fe es débil, nos va a pasar como a los apóstoles, que vino la tempestad y tuvieron miedo. Pedro, caminando sobre las aguas, vio el fuerte viento y se empezó a hundir. Los mismos apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Nuestra vida cristiana es una lucha. Y dice la Escritura que nos va a tocar sufrir. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Usted y yo estamos militando en las filas del Señor Jesucristo, en el ejército del Señor Jesucristo. Hoy somos soldados de Cristo y nos va a tocar sufrir, porque esta vida cristiana es una lucha, es un combate que Satanás tiene con nosotros, que el mundo tiene con el cristiano. Y muchas veces el cristiano se deja engañar, se deja seducir por el mundo y caemos. Y puede más el mundo, puede más Satanás muchas veces que nuestra fe. Es por eso que usted y yo necesitamos estar fuertes en el Señor. Esta pandemia que estamos viviendo ha venido a mostrar la realidad espiritual de muchos cristianos. Muchos están flaqueando, muchos están menguando en su fe. Y podemos decir: bueno, es lógico con todo lo que está pasando. No, no es lógico. No es lógico que un cristiano sucumba ante el mundo, ante la adversidad, porque se nos está advirtiendo, así como en esos pasajes puedo mostrarles muchos más, de que nuestra vida cristiana es una lucha, es una batalla espiritual.
El apóstol Pablo lo expresa de esa manera en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla de la fe, como le expresó a Timoteo. Pablo mismo, como soldado de Jesucristo, luchó hasta su último momento. Y ahí el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo: yo ya soy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El versículo 6, el versículo anterior. Así que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Necesitamos entender, amigos y hermanos, que esta vida cristiana es una lucha tremenda. Y necesitamos hoy más que nunca estar fuertes. Que nuestro alimento espiritual sea fuerte, sea sólido, que nos dé crecimiento para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno, del diablo, como dice aquí la Escritura. Necesitamos hoy más que nunca ponernos toda nuestra armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Dice la Escritura en Efesios 6, del 12, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Pero muchas veces el cristiano está perdiendo. Muchas veces el cristiano es el que se está dejando ganar por no estar firmes en la fe, por no hacerle frente al enemigo, por dejarnos ganar por el mundo. Si usted y yo, como cristianos, buscamos fortalecernos en el Señor, vamos a entender que esta vida espiritual, esa vida cristiana, es una lucha. Y aquellos que hablaron de que ven a Cristo y que vas a encontrar prosperidad, yo no dudo de la prosperidad que Dios nos ofrezca, pero es espiritual. Yo no dudo de las bendiciones de Dios, pero son espirituales. Y qué más bendición que ser llamados hijos de Dios. Qué más bendición que se nos da la palabra de Dios para poder acrecentar nuestra fe y hacerle frente a esta batalla. Si el mismo Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se enfrentó a esta lucha, a esta batalla, a ese enemigo que estamos enfrentando usted y yo, tenemos que también recordar lo que hizo el Señor Jesucristo. Se defendió con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Escrito está y escrito está. El Señor se fortaleció en su fe a través de saber la Escritura. Si usted y yo en este tiempo que estamos en pandemia, que muchas veces los trabajos están cerrados, no aprovechamos el tiempo para llenarnos con la palabra de Dios, para fortalecernos, vamos a perder la batalla, vamos a perder la lucha. Y se trata de que debemos estar fuertes, dice Pablo aquí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a venir y nos va a empujar, va a venir y nos va a querer golpear, y va a venir y nos va a querer derrumbar, pero como soldados vamos a estar firmes, sin movernos de la fe, sin movernos de la esperanza que tenemos. Fortaleceos en el Señor, hermanos, buscando los recursos espirituales que tenemos. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aprovechemos las bendiciones que tenemos, las promesas que tenemos de Dios. Aprovechemos la Escritura para llenarnos de fe. Eso nos va a fortalecer, nos va a dar fuerzas para enfrentar las acechanzas del enemigo. Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pueden apartar del camino, apartar de la fe, apartar de nuestra vida espiritual. Dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Va a haber cosas, queridos hermanos, que nos van a querer apartar, que van a buscar, su único propósito va a ser apartarnos del camino de Dios.
Y espero que esta pandemia, que la medida de salud que usted tiene, que goza en ese momento, no sea un motivo para que usted se aparte de Dios. Muchas veces, y lo digo así muchas veces por no generalizar, nuestros problemas de salud merman nuestra fe, cuando debiera ser todo lo contrario, que nuestros problemas de salud nos hagan fortalecernos más y más, porque dice la Escritura, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo mencionó en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y fíjese lo que menciona: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esas cosas nos pueden separar del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dice el verso 36, que fíjese al grado que llegamos cuando las cosas nos buscan apartar, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos está diciendo que todo esto que estamos leyendo aquí en el verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, lo podemos convertir nosotros en fortaleza. Sí nos puede apartar, corremos el riesgo de que nos aparte. Pero antes, en todas estas cosas, si estamos en Cristo, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense qué hermoso es que el cristiano pueda tomar fortaleza a través de escuchar la palabra de Dios, acrecentar nuestra fe para cuando vengan los días malos, porque dice aquí la Escritura, para que pueda resistir en el día malo, en el día que llegue esa prueba, esa tribulación grande a su vida, que no lo aparte, sino que su fe sea tan grande que pueda aferrarse a la palabra de Dios, que pueda aferrarse a las promesas del Señor y seguir adelante, porque ya somos más que vencedores. No solamente vencedores, somos más que vencedores, pero eso es por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Sí, corremos el riesgo de que hay cosas que nos aparten. Sin duda alguna, el pecado es algo que nos puede apartar. Dice Isaías 59 en el verso número 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos va a apartar de la voluntad de Dios. El pecado nos va a apartar de sus promesas. El pecado nos va a apartar de la vida eterna. Y necesitamos nosotros, hermanos, fortalecernos en el Señor para poder permanecer en su palabra, para poder resistir al enemigo, para no caer en tentación, para no practicar el pecado, porque el Señor ya nos limpió, ya nos lavó y ahora somos nuevas criaturas. Ahora estamos nosotros para servir a Dios, estamos para seguir a Cristo, para amar su palabra, para guardar sus mandamientos. Y sí, hay cosas que nos pueden apartar, que pueden hacer que nos extraviemos, pero si nuestra fe es más grande, nuestro amor por su palabra es más grande y nuestro compromiso con Dios es más grande, no va a haber cosa alguna que nos pueda apartar. Dice la Escritura en 2 de Juan, en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted y yo nos dejamos extraviar, nos perdemos en esta vida cristiana, en esta vida espiritual, a causa del pecado, a causa de las acechanzas del enemigo, a causa de todo aquello que venga a buscar separarnos del amor de Cristo. A final de cuentas vamos a resultar que no tenemos a Dios, que no tenemos a Cristo morando en nuestra vida. Pero si permanecemos, si perseveramos firmes hasta el fin, dice, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿De cuál queremos ser? Fortaleceos en el Señor, hermanos, es lo que nos dice el apóstol Pablo para nosotros, a través de lo que escribe para nuestros hermanos allá en Éfeso, en este capítulo 6, en el verso número 10.
Fortaleceos en el Señor, hermanos, porque hay cosas que nos pueden apartar, pero también, hermanos, porque somos débiles. Necesitamos entender, hermanos, que usted y yo somos débiles y que necesitamos protección y que necesitamos ayuda. Por eso el apóstol Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios. Y tomar la armadura no es tomarla y traerla aquí, es ponérnosla y estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pero hay algo que nos va a proteger. Dice Pablo ahí en Efesios 6, en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando leo este versículo me acuerdo mucho de un hermano que me decía, un día se le van a acabar los dardos. Y efectivamente, queridos amigos y hermanos, un día se le tienen que acabar esos dardos al enemigo. Pero necesitamos tomar, hermanos, el escudo de la fe, para apagar esos dardos. Y no son cualquier dardo, son dardos de fuego que el maligno nos lanza porque nos está acechando, porque quiere hacernos caer, porque quiere apartarnos del camino de salvación. Fortalezcámonos, hermanos, en el Señor para seguir adelante con nuestra vida espiritual. Que esta pandemia, que la escasez, que la salud no sea un impedimento para apartarnos de la vida espiritual que el Señor nos ofrece, de esta vida cristiana, de este hermoso camino de seguir a Cristo y sus pisadas. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que entender que separados de Cristo no somos nada, como lo expresa Juan en el capítulo 15, en el verso 5. El Señor Jesucristo hablando y diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Somos débiles, somos vulnerables, estando en este mundo luchando por nuestras propias fuerzas. Y más si estamos alejados de Cristo, separados de Él no somos nada. Necesitamos estar en Cristo, necesitamos estar fortalecidos en nuestra fe para poder llevar fruto y para estar fuertes en el Señor. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense en qué momento vino Cristo a darnos fuerzas, cuando éramos débiles. Si hoy estamos en Cristo, usted y yo somos fuertes. Si estamos en Cristo, usted y yo vamos a llevar mucho fruto. Si usted y yo estamos en Cristo, vamos a poder hacer grandes cosas para la obra del Señor. Y no importa que el enemigo nos esté bombardeando con dardos de fuego, porque tenemos el escudo de la fe bien puesto para poder soportar y para poder apagar esos dardos de fuego que el enemigo nos está lanzando. Fortaleceos en el Señor, hermanos. Es lo que necesitamos hoy más que nunca. Que no haya algo que lo separe a usted del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no haya nada que lo separe del amor a la palabra de Dios, porque a través de eso vamos a acrecentar nuestra fe. Fortaleceos en el Señor, es lo que Pablo les invitó a nuestros hermanos allá en Éfeso. Hoy nosotros necesitamos entender que esas palabras se aplican para nosotros por las situaciones que estamos viviendo. También porque tenemos que entender que nuestra vida cristiana es una lucha. Porque hay cosas que nos pueden apartar de este camino tan hermoso que Cristo ha dejado trazado para nosotros y que nos va a llevar a la presencia del Padre. Fortaleceos en el Señor, porque somos débiles. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo es nuestra fuerza, la fe es nuestro escudo, pero separados de Él, nada podemos hacer. Quiero concluir con lo que dice la Escritura en Efesios 6, del 10 hasta el verso 13. Si se dan cuenta, lo hemos venido hablando casi verso por verso, y es necesario, hermanos, poder entender esas palabras, leerlas todas juntas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortaleceos en el Señor, hermanos. Es lo que nosotros necesitamos en estos días. Y necesitamos apoyarnos unos a otros y fortalecer a través de animar, a través de la oración, a través de la predicación. Comparta este mensaje con alguien que necesite fortalecer su vida espiritual para no caer, porque las acechanzas del enemigo están a la orden del día y no queremos que ninguno caiga. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos fortalezcamos cada vez más en su palabra para poder estar firmes y llegar así hasta nuestra ciudadanía celestial. Que Dios nos ayude, hermanos, a fortalecernos cada día y a seguir adelante en nuestra vida espiritual, en esta lucha que estamos enfrentando día a día. Agradezco su tiempo, su atención, y espero que este mensaje sea de ánimo, sea de edificación, y que usted también pueda fortalecerse en el Señor. Dios les bendiga.